tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Le damos la bienvenida a Tierra de Consejeros, espacio de conversación y debate que convoca a los representantes de las 9 provincias que componen el Consejo Regional de Valparaíso. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile. Hoy nuestros invitados son los cores de la circunscripción Valparaíso Sur. Evelyn Mancilla de Renovación Nacional, ¿cómo está? Hola, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Manuel Murillo del Partido Por la Democracia, ¿cómo está, Manuel? Muy bien, pues, muy contento de estar acá. Don Carlos Briceño de la Unión Demócrata Independiente, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias, buenos y días a todos. El doctor Roberto Burgos de la Democracia Cristiana. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo están? Antes de comenzar, les recuerdo que este programa llega a ustedes por el 103.5 FM y además por www.ucbradio.cl. Dicho todo esto, comenzamos este espacio de conversación que hoy nos lleva al tema de la reconstrucción a propósito de este incendio ocurrido el 12 de abril de 2014 que afectó a 7 cerros de Valparaíso. Respecto a los avances de este plan de reconstrucción, hay casi un tercio de familias afectadas del inicio del proceso de reconstrucción. Un 27% se cifra los avances de este proceso. Preguntarles, ¿cómo califican ustedes que ha avanzado este proceso? Vamos a partir con Carlos Briceño, que está un poco apurado, así para poder liberarlo. Por si acaso antes. Me tengo que ir antes. Exactamente. Gracias. Muchas gracias. Bueno, la verdad que yo creo que para poder analizar la reconstrucción, todos sabemos ya de la magnitud de lo ocurrido, es importante tener presente las condiciones de habitabilidad, digamos, de la zona. Hay que pensar que antes del incendio, toda esa zona tenía 32 permisos municipales, o sea, de edificación. Nadie más tenía permiso. Todo lo más es como lo que ocurre en gran parte en Valparaíso, ¿verdad? Que ha sido autoconstrucción, ¿verdad? Que es la forma propia nuestra de Valparaíso. Pero ese dato es importante tenerlo presente por cuanto nos encontramos con, yo diría, la traba mayor de la reconstrucción de los aspectos administrativos, legales. Porque aquí están los recursos que ha dispuesto el gobierno para el tema vivienda, que es lo más urgente, ¿verdad? Lo más sensible, ¿verdad? Porque obviamente el plan de recuperación tiene otras aristas, como las relacionadas con temas de agua, con temas de vías, ¿no es cierto?, de un nuevo camino cintura, digamos, a la cota 350. Bueno, pero en el caso de las viviendas, el análisis, ¿no es cierto?, es que se requiere de flexibilizar algunas normativas, algunas leyes que permitan que la gente pueda acceder a los subsidios. Hoy día hay aproximadamente 250 carpetas presentadas en el municipio de Valparaíso para regularizar. De eso hoy día ya hay alrededor de 60 que están aprobadas. Y de tal manera que hoy día hay más de lo que históricamente tuvo esa zona. Porque es muy compleja, porque hay sitios, ¿verdad?, que se sobreponen, aparece una persona con un sitio y aparece otra y se sobreponen, o en un sitio viven varias familias, bueno, toda una realidad que la ley no lo contempla, digamos. O sea, aquí hay una emergencia y hay una serie de instituciones que deben de operar a la emergencia, pero las leyes no operan a la emergencia, ¿verdad? Las leyes siguen siendo las mismas y tú tienes que acreditar, ¿verdad?, ante el serbio que eres dueño del terreno, siendo que aquí han habido personas que viven ahí porque su familia vivió ahí, sus parientes, y bueno, hoy día yo diría que poner yo el acento en el tema de la reconstrucción, en que debe haber un análisis de aquellos nudos que están impidiendo que se puedan resolver en plazos prudentes, urgentes, ¿no es cierto?, el tema principalmente de las viviendas. En lo global yo diría que la recuperación de los otros aspectos obviamente no son inmediatos, digamos, hacer una nueva vía que atraviese todo, ¿verdad? Valparaíso obviamente que va a ser un tema de largo aliento, digamos. O aquellos aspectos tienen que ver, ¿no es cierto?, con nuevos sistemas de reparto de agua, ¿verdad?
las vías transversales que están diseñadas, bueno, todo eso son de otros tiempos, digamos, de otra duración para llegar finalmente a tener todo esto. Pero el tema de vivienda obviamente que es lo urgente y yo diría que lo más complejo, y en lo que los servicios junto al municipio debe haber una coordinación mayor, ¿no es cierto?, que permita, porque si no empieza a haber aquí una suerte de mandar a la gente de un lado a otro, ¿no es cierto?, viendo cómo resolver, ¿verdad?, estos temas. Ahora hay un grupo que ya buscó una solución o aceptó una solución fuera de la comuna, son más de 300 familias, pero la intención es que la gente pueda permanecer en su lugar porque ese es su barrio, normalmente viven todo el grupo familiar cercano, ¿verdad? Pero para eso tienen que darse esas condiciones y esas hoy día hay que está el sistema un poco complicado de resolverse. Complicado, lento, Manuel, más aún considerando que la meta es el 100% de aquí a diciembre. ¿Cómo lo califica usted? Yo la verdad que siento que hay varias miradas. Primero hay una mirada local que nos dice que al alcalde le queda una gran tarea, porque ahí se vio el gran problema que tiene Valparaíso con estas 30 carpetas que existen. Demostró que la comuna en sí vive en un proceso de irregularidad estructural, y ahí hay que ponerle mucho trabajo a los diferentes departamentos municipales para poder enfrentarlos. Y además vio reflejado un problema de que durante muchos años, y cuando fui concejal fui parte de eso inclusive, que se solicitaba constantemente al gobierno regional central recursos para poder también ir en seguridad de los vecinos que hoy día se encontraban en las quebradas, en las tomas, etcétera. Lamentablemente se escuchó muy tarde. Tuvieron que quemarse casi 3.000 viviendas para poder ser escuchadas. Y de ahí parte un proceso que para todos fue difícil. Fui con otros consejeros, con la consejera Mancilla, estuvimos en el día a día con Briceño, nos encontramos muchas veces en albergue, y vimos todo este proceso que existió y que para todos fue extraño porque como hoy día enfrentamos la necesidad. Entonces, si tú me preguntas a mí si es muy lento, yo creo que para la gente que es la afectada, obvio que es lento, porque ellos lo quieren en su casa, al tiro tuvieron su casa, y van a buscar cualquier tipo de responsable por el tema de haber perdido todo. Además, esto hoy día veo reflejado también a un sistema que no funciona, o que funciona a media. O sea, imagínate que la dirección de obra anualmente revisa como 3.000 carpetas. Y el solo incendio del Valparaíso son 3.000 carpetas. Entonces, todo ese equipo tiene que hoy día doblarse para hacer 6.000. O sea, en el Serviu normalmente se trabaja la entrega de 2.600 a 3.300 subsidios. Y hoy día en el puro incendio del Valparaíso son más de 3.000 subsidios. Entonces, ¿cómo hoy día vea un aparato administrativo en donde existe un solo director de obra que tiene que firmar todas las carpetas, y existe un solo director de Serviu que tiene que firmar todas las carpetas y también revisar? Entonces ellos también están haciendo un gran trabajo. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Es que yo he visto que dos gobiernos, uno local y uno regional y central, pudieron trabajar de la mano, olvidándose muchas veces los colores políticos que existían. Entonces eso ayudó mucho a poder desentrabar un montón de requerimientos que querían los afectados. Pero de que hubo pelotera para los damnificados, hubo pelotera. O sea, los trasladaron para un lado, para otro, los maltrataron. Siento que muchos problemas se solucionaron por el tiempo, no por un tema de deficiencia. O sea, el tiempo hoy día nos da en que ya hay muchos que se fueron adaptando. Yo leí una foto del Mercurio que puso la delegación presidencial para vender lo bueno que han hecho, y aparece el antes y el después, pero en el antes todo quemado, y el de ahora aparece todo construido. Pero cuando dice todo construido, hoy día las carpetas están recién, como dijo Carlos Briceño, hay 250, hay 60 autorizadas, están recién en el proceso. Entonces, el de ahora es pura mediagua mejorada, pero no son casas definitivas terminadas. Pero quiero decirte además que las cosas como se fueron dando por el tiempo, el gobierno entendió, después de una gran pelea con dirigentes vecinales,
que normalmente no lo escuchan, sino que los llevan para temas solo electorales, ellos decían que era lo más terrible en el tema de la gente de los subsidios de allegado, de arriendo, de toma, era que tenían que irse a otras comunas, y así, como dijo nuestro consejero, hay 300 familias porteñas que se fueron de Valparaíso. Entonces ahí entendió el gobierno, después de una gran pelea que tuvimos, de hacer un programa que se llama PIS, Programa de Integración Social, y que hoy día arrojó que hay 8 proyectos, y de estos 8 proyectos van a haber casi 1.500 viviendas dirigidas a los damnificados para que la gente pueda acceder y quedarse en la comuna de Valparaíso. Ahora, esto hoy día va a ser un aviso comercial. Entre el 6 y el 20 de noviembre va a estar la feria inmobiliaria, en donde esperemos que no sea como la feria anterior, que nos mostraron las casas tipo, que hubo mucho chanta en el tema, que este proyecto inmobiliario de verdad pueda lograr que nuestra familia porteña se quede en Valparaíso. Pues tú me preguntas a mí si fue lento, o sea, yo me pongo en los zapatos de la gente, si fue lento. Si tratamos de hacer lo que podíamos, tratamos de hacer lo que mejor podíamos, pero fue difícil para todos, no solo para la familia afectada. Evelyn, ¿cómo lo califica usted? Lento, no, yo la verdad es que no tengo muchas palabras de buena crianza respecto al proceso de reconstrucción. Yo creo que primero hay que hacer un análisis y poder entender que la realidad de Valparaíso es diferente a la de todas las comunas de la región, precisamente por lo que se explicaba anteriormente, porque tenemos mucha gente viviendo en terrenos que han sido heredados, que nunca han sido regularizados, porque además lo que hace lindo al puerto es la gente que vive casi colgada del cerro. Lo que valoran los turistas y lo que hace hoy día que Valparaíso sea patrimonio de la humanidad es precisamente esa belleza y esa característica. Por lo tanto, efectivamente yo creo que tiene que existir una mayor flexibilidad en las normas de construcción, o que por lo menos se pueda dar un plazo transitorio para darle las facilidades a la gente que vive en el puerto y que fue afectada precisamente por el incendio. Sí me preocupa grandemente que se incentive perversamente, que se incentive que la gente se vaya de la ciudad. Y esto se ha visto porque, por un lado, porque se han entregado subsidios para que la gente se vaya de la comuna, y por otro lado, porque efectivamente los subsidios para adquirir una vivienda nueva son mucho más altos que los subsidios para autoconstrucción, que son los valores bastante más bajos. Entonces una persona que vive en el cerro me dice, pucha Evelyn, mira, sabes que yo feliz de quedarme, pero resulta que si me quedo me dan 15, 17 millones de pesos, pero si me voy me dan 20. Entonces claramente la gente, de alguna manera, los que se quieren quedar y tienen mayor arraigo optan por la autoconstrucción, pero ha sido un proceso súper difícil, porque también aquellas personas que decidieron comenzar la autoconstrucción para después rendir los gastos, que también es una fórmula que ha dado el Estado para que la gente pueda acceder a reconstruir sus viviendas, ha sido lo más expedita posible, porque por un lado hay personas que les han dicho después que ya compraron los materiales que no podrían haber comprado en esos lugares. Entonces al final la gente me dice, mire, me gasté 15 millones y me van a devolver 3, porque también hubo un muy mal manejo respecto de cuál iba a ser la asesoría real que se le iba a entregar a la familia. Efectivamente al principio hubo un problema muy grave respecto de que yo creo que ningún servicio público estaba preparado para un incendio de esta naturaleza. También hay que ser consciente de aquello. Nadie está calificando el actuar de los funcionarios públicos. Creo que cada uno también ha hecho en la medida de lo que ha podido, con gran vocación, atender a la gente, pero sí claramente los afectados, las personas que vivieron esta situación, lo han pasado pésimo. Y yo creo que esto también ha sido una serie de errores y de hechos desafortunados, donde se pidió a los voluntarios que se fueran, donde además hubo altercados de algunos dirigentes con las autoridades públicamente. Entonces, al final se va como entrampando todo, se vuelve todo nebuloso, complejo, conflictivo. Entonces, al final la sensación que tiene la gente hoy día es que ha sido lento, pero están como resignados. Y eso me preocupa. Me preocupa ver a
nuestros dirigentes resignados. Nosotros con Manuel Murillo hicimos un trabajo de meses de trabajar con los dirigentes de los cerros, donde teníamos reuniones con ellos por lo menos una vez a la semana, precisamente en el Consejo Regional. Trajimos autoridades, conversamos con ellos, solicitamos a la presidenta que se consideraran, por ejemplo, los muros cortafuegos como parte del subsidio. Hicimos un trabajo detallado con los dirigentes que salió también muy bien hecho, muy bien redactado, y fue también considerado, que yo creo que eso es algo muy importante. Pero sí, también creo que hay que entender que aquí la solución tiene que ver con situaciones que se resuelven a corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo necesitamos tratar de mantener a nuestras familias que fueron afectadas por el incendio lo más contenidas posible, y yo creo que aquí se hace importante en esta etapa que estamos viviendo ya 6 meses del incendio, que las familias puedan recibir contención emocional. Yo veo a las dirigentes afectadas, cansadas, desgastadas, y creo que hoy día se hace necesario instaurar, no sé si una política pública a nivel local, en conjunto con las autoridades del Servicio de Salud, de la Seremia de Salud, pero creo que es importante poder darle a la gente una atención psicológica para que hoy día ellos también puedan entender el lugar en el que están y todo lo que han vivido. Roberto, consultarle sobre lo mismo. La consejera decía, hubo errores, hay aciertos. ¿Calificar eso? ¿Hubo errores, hay aciertos, es lento, avanza rápido? Yo creo que en toda actividad humana siempre hay errores y aciertos, y sobre todo cuando ocurre una tragedia, digamos, de esta magnitud, es como imposible, digamos, ver que todo salga a la perfección y en el primer momento. Yo creo que eso, por lo menos los que tenemos experiencia, digamos, en actividades que significan muchas veces emergencia, siempre lo tenemos muy claro, y por supuesto que siempre se están haciendo protocolos de tal manera de minimizar la posibilidad de los errores. Pero a pesar de ello, siempre, digamos, se están cometiendo errores, desgraciadamente, porque somos seres humanos. Ahora, respecto a ello, yo quería decir una cosa más genérica, probablemente, en el sentido de que, bueno, Valparaíso tiene una característica especial, y esa característica especial que todos valoramos, no hay que confundirla con el tema, ¿cierto?, que el turismo, que es cierto que le encanta la forma como está construido Valparaíso, sí, es probable, pero no necesariamente siempre le encanta al porteño la forma como está construido. Eso hay que clarificarlo. Sí, que el turista viene, le encanta, digamos, ver aquellas casas que parecen estarse cayendo, pero sin embargo, cada cierto tiempo, no ahora, no solamente por esta tragedia, están ocurriendo incendios, porque eso hace ya siempre, desde siempre ocurren tragedias cuando hay, por ejemplo, deslizamiento de tierra, ¿cierto?, en años que son muy lluviosos, que desafortunadamente o afortunadamente en los últimos años no ha sido así, desgraciadamente por el tema del agua, ¿cierto?, la fuente de agua, pero por otro lado, por el tema, ¿cierto?, no han ocurrido deslizamientos que tantas veces hemos asistido, hemos sido testigos de lo que ha pasado. Por lo tanto, esa construcción que tiene Valparaíso, que a lo mejor es valorada por algunos como una cosa propia al porteño, sí, yo creo que hay que valorarla, pero al mismo tiempo hay que regularizarla, o sea, también hay que regular. Y en ese sentido también quería insistir en un estudio que hizo, por ejemplo, una doctora en urbanismo, ¿cierto?, de la Santa María, hace años atrás, que lo hizo como tesis de doctorado, donde él verificó por qué se poblaron las quebradas, digamos, de Valparaíso, que eso significan un gran riesgo para las personas que ahí habitan, y es porque fundamentalmente a raíz del terremoto de 1906, a todo esto del terremoto de 1906 y toda la desgracia que ocurrió en ese terremoto, incendio y gran cantidad de muertos, ¿cierto?, fue que a los pocos meses se creó la unidad de emergencia del Hospital Van Buren, digamos, no necesariamente en la localización que ahora está, pero ahí fue a raíz de ello. Pero además, ¿qué ocurrió en ese terremoto? Que la gente, por supuesto, empezó a habitar el plan, se vino a las plazas, y en las plazas empezaron a instalar sus precarias, digamos, rucas o viviendas o tiendas si habían en ese tiempo, y en ese momento entonces empezaron a habitar. ¿Pero qué ocurrió? Ocurrió que el plan, ¿cierto?, que era, sobre todo cuando estamos marcados, Valparaíso está marcado por las colonias, ¿cierto?, y en ese tiempo, ¿cierto?, el comercio y todo lo que era significativo dentro del plan y el poder económico, ¿cierto?, habló con las autoridades y dijo, esta situación no voy a hacer, porque también traían problemas sanitarios, 1906. Entonces la gente en forma lógica se empezó a ir a poblar las quebradas. ¿Qué consigue en la quebrada? Conseguía, yo creo que un paraíso, entre comillas, porque conseguía por un lado una visión del mar, ¿cierto?, que todos no tenemos ese acceso. Conseguía también un entorno en ese sentido de flora y fauna, que probablemente otros no tenían, porque había mucha
mucha planta, ¿cierto? Mucha arboleda, que significaba estar viviendo en una situación en la cual probablemente por recursos económicos no podría vivir. Estamos hablando de esos tiempos. Y al mismo tiempo una cercanía al plan. O sea, podía bajar en cualquier momento al plan. Por supuesto que eso era significativo e importante, pero no preveía, por supuesto, porque no puede eso estarlo previendo, ni la autoridad tampoco, a lo mejor siendo responsable de que eso estaban ocupando cauces de agua, por ejemplo, y eso iba a ocurrir, eran terrenos no sólidos, que eran difíciles de constructibilidad, y empezaron entonces esa forma de construir del porteño que es tan valorada, que a lo mejor muchos porteños la sienten como propia y como especial, y de alguna manera lo distingue, y eso hay que valorarlo, pero al mismo tiempo es lo que considera el turista, ¿cierto?, de hermoso que tiene Valparaíso, pero que tiene riesgo asociado. Y ahí entonces voy yo a las responsabilidades que son de todos, y en realidad aquí uno no podría cargar la mata a decir quién es más responsable, porque esto viene décadas que ocurre, y por lo tanto distintos gobiernos, tanto municipales como centrales, han sido testigos de la forma de construir de Valparaíso, han sido testigos de otras tragedias que ha sufrido Valparaíso, también de incendios, tal vez no de la magnitud de ahora, pero que ha sufrido Valparaíso, y de alguna manera lo que se pretende muchas veces hacer en factores de prevención no siempre se lleva a cabo. Y en ese sentido, el gobierno regional, volviendo ya acotando más, de alguna manera también alguna vez ha entregado recursos a los distintos periodos dirigentes, digamos, del municipio, para no decir que en este periodo, sino que en otros periodos también, recursos habitualmente para estar preparados contra los incendios, ¿cierto?, para despejar las quebradas de los desechos que muchas veces quedan ahí, que son altamente combustibles y que por lo tanto traen todo el riesgo de lo que ahora, digamos, fue una confabulación, como se dice, la tormenta perfecta. Todo se confabuló para que justo ahora no fuera uno de los incendios a los cuales estábamos acostumbrados, sino que fuera un mega incendio. Y finalmente, quería decir entonces que como somos corresponsables, de alguna manera al principio también nosotros como gobierno regional reclamamos un poco, ¿cierto?, que las autoridades centrales y también las locales del municipio hubo poca consideración del gobierno regional, pero uno lo entendió porque probablemente por las atribuciones que tenemos, y esperamos ahora, ¿cierto?, estamos bien esperanzados de tener muchas más atribuciones dentro del proyecto de ley que se va a enviar dentro de poco, y para la cual se trabajó una comisión y que hace poco entregó sus resultados, podamos tener más injerencia en las distintas actividades que significan, digamos, nuestras provincias o las ciudades en las cuales estamos mandatados por el voto popular. Pero la verdad es que al principio fuimos un poquito alejados, ¿cierto? No hubo tanta ni información para el Consejo Regional, salvo que uno lo hiciera en forma individual, ni tampoco estábamos siempre dispuestos, y se votó desde el principio del Consejo Regional dispuesto a otorgar, dentro de lo que la ley nos permitía, los recursos que fueran necesarios para poder atender lo más rápidamente posible y de la mejor manera posible a los afectados por el mega incendio, pero también lo entendimos que era porque hay otras entidades del gobierno local, municipal, que está más cercano y que de alguna manera tiene un despliegue territorial y de funcionarios, y también del gobierno central respecto a la disponibilidad de recursos, que hacía que de alguna manera tuvimos que ser inicialmente más espectadores que activos colaboradores, no por deseos de no hacerlo, sino que por las atribuciones que tenía el Consejo Regional propiamente tal. Y de alguna manera, terminando, es ¿cómo valoro yo lo que se ha hecho? Yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo de parte del gobierno central, del municipio de Valparaíso, por atender una situación que sobrepasa con mucho todo lo que alguna vez yo creo que se pudo vivir en el país. Escuchas Tierra de Consejeros por el 103.5 FM y por www.ucbradio.cl. Nuestros invitados del día de hoy: Evelyn Mancilla, Manuel Murillo, Carlos Briceño y Roberto Burgos. Carlos, el consejero Burgos hacía mención a la voluntad del CORE, a las atribuciones del CORE y al trabajo que ustedes realizan respecto a este tema. Preguntarles, ¿existen proyectos, existen iniciativas desde el CORE para ir en ayuda a los afectados del incendio? ¿Iniciativas por parte de ustedes o que puedan aprobar como consejo? Mira, yo creo que Roberto, el consejero Burgos, tocaba una de nuestras deficiencias grandes, ¿no es cierto?, de los gobiernos regionales, no solamente de Valparaíso, y que es que nosotros no tenemos condiciones de reacción inmediata, digamos, ¿verdad? Y esto, bueno, yo este es el tercer periodo que soy consejero, en distintas épocas ha ocurrido siempre, digamos, ante alguna situación complicada, ¿verdad? Siempre ha estado la voluntad, indistintamente en qué lugar de la región sea el problema, para poder recurrir y ir en ayuda.
y para nosotros es un tema, ¿verdad?, del cual siempre quedamos con las ganas de poder participar más activamente, más inmediatamente en la ayuda. Y para nosotros ya es un chiste que normalmente hemos colocado plata, por ejemplo, para la sequía cuando ya está lloviendo. La plata llega cuando está lloviendo, ¿verdad? Por nuestro sistema, porque no somos de recursos inmediatos. Nosotros operamos en función del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, y que este está sujeto a una normativa, ¿verdad? Y que tiene que ver con proyectos que se deben de presentar, que el Ministerio de Desarrollo Social lo tiene que revisar, bueno, y así hay todo un proceso de poder, ¿no es cierto?, hacer llegar recursos a la emergencia. Ahora, claro, indistintamente lo que sí nosotros podemos hacer, y que lo hemos habitualmente hecho, digamos, ante situaciones como esta, es en aquellas cosas cuando, no del primer minuto de la gran emergencia, sino que aportar, ¿no es cierto?, en los tiempos que vienen, ¿no es cierto?, para recuperar alguna infraestructura, ¿verdad? Porque nosotros tampoco podemos ayudar a las personas individualmente, ¿verdad? Tenemos que ir en apoyo del tema de la infraestructura de salud, de educación, de calles, ¿verdad?, de clubes deportivos. En ese sentido podemos operar, y así normalmente el Consejo lo ha hecho, ¿verdad? Pero no somos vuelvo a repetir, ¿no es cierto?, de inmediata reacción, digamos. No podemos, no por voluntad nuestra, sino que porque no podemos. Yo espero que, como bien decía el consejero Burgo, que en la medida en que vamos avanzando en este proceso de descentralización, ¿verdad?, con la comisión presidencial que ya entregó a la presidenta, ¿no es cierto?, el documento, y que vayamos creciendo en esa línea, en la medida en que los servicios públicos vayan perteneciendo más al gobierno regional y desmarcándose del gobierno nacional, cosas que son de lento tránsito, porque todos sabemos, indistintamente de los colores políticos, ¿no es cierto?, las autoridades del nivel central, deshacerse de poder es muy difícil, digamos, ¿verdad? Es como de naturaleza humana, digamos, como que a nadie le gusta, ¿verdad? Pero nosotros tenemos centrada esperanza, ¿verdad?, en que vamos por un camino. Hay que reconocer que hoy día se ha hecho un esfuerzo que todavía no se traduce en ninguna ley concreta, ¿no es cierto?, pero sí, hasta este minuto por lo menos, el ejercicio que se hizo con la Comisión de Descentralización es uno de los más importantes en la historia de nuestro país en este proceso. Nosotros, los consejeros que estamos acá, la consejera y nosotros fuimos elegidos popularmente. Eso fue un avance significativo que uno debe valorar, y nosotros esperamos que la comunidad también valore. Y ahí nosotros estamos un poco complicados, ¿verdad? Porque con lo que mismo tú señalas, ¿no es cierto? Bueno, ¿ustedes cómo podrían ayudar? Porque sabemos que la gente como que espera que podamos ayudar, porque obviamente no tienen por qué saber de toda esta burocracia administrativa, o de que los objetivos nuestros, ¿verdad?, son aquellos proyectos de desarrollo, ¿verdad? Pero nos hacen entonces enfrentarnos de alguna manera, ¿verdad?, entre lo que la gente, ¿verdad?, de nuestras comunas espera del gobierno regional y lo que realmente podemos dar. Hemos estado en un periodo, estos meses, ¿verdad?, desde que asumimos este nuevo periodo, complicado, ¿verdad?, porque se ha acrecentado esa demanda, y nosotros seguimos viviendo con la ley antigua de cuando éramos consejeros por votación indirecta, ¿verdad?, a través de los concejales. Y por lo tanto no podemos responder a esa demanda como quisiéramos, ¿eh? Y se ve reflejado obviamente en cosas tan importantes como estas. Nosotros esperamos en los próximos días, por ejemplo, recurrir con un apoyo al desarrollo del turismo y de los pescadores en Quintero Puchuncaví, pero tienen que pasar por ese sistema, ¿verdad?, igual, engorroso, que no es fácil, ¿no es cierto?, de desamarrar como uno quisiera, ¿ah? Así que de esa misma forma los servicios públicos, es lo que yo señalaba en mi intervención anterior. Yo creo que lo que falta es que las leyes se pongan al servicio de las emergencias, que consideren las emergencias, ¿eh? Pero ni las leyes, ni la Contraloría, ¿verdad? Porque la Contraloría entonces le exige a los servicios como en tiempos normales, pero eso es una locura. O sea, que obviamente
hay una serie de gastos, ¿verdad? De reacción inmediata que si uno espera las cotizaciones y espera el llamado por el diario, bueno, sería una locura, ¿verdad? Y yo creo que en ese tipo de cosas tenemos que aprender de lo que ha ocurrido en Valparaíso, porque Chile vive en estas situaciones, o incendios, terremotos, ¿verdad? O un volcán, ¿verdad? Y no tenemos condiciones de estructura legal, ¿no es cierto?, acorde a esa situación. Como también yo creo que, y lo digo aquí porque lo escuché del mismo ministro del Interior, ¿verdad? Y por lo tanto creo que hay una opinión muy unánime de todos. Chile ya no está para esas medias aguas, ¿verdad? Chile ya hoy día tiene recursos, ¿no es cierto?, este país, como para tener otro tipo de vivienda para la emergencia, porque sabemos que la emergencia no dura un mes, ¿verdad? Dura varios meses, porque obviamente las soluciones tienen que pasar, ¿verdad? Y se tratará de hacer todo lo más rápido posible, pero nunca va a ser de inmediato a lo que la gente quisiera. Pero no podemos, después que las personas están viviendo de una manera, ¿no es cierto?, y viene una emergencia, reducirla a lo que es una media agua. Estamos en las mismas media agua de los años 70, o sea, y este país en muchas cosas ha avanzado, y ha avanzado bastante, y por lo tanto, obviamente que también ¿no es cierto?, debiésemos estar preparados, la ONEMI, ¿verdad?, con hoy día los chinos, los canadienses, todo el mundo ofrece paquetes de casa que se arman rápidamente, ¿verdad?, y que tienen condiciones para pasar un largo tiempo y no vivir de una forma, ¿verdad?, indigna, y como decía la Evelyn, al final no les ayuda a salir adelante mentalmente del problema, sino que al ver eso yo creo que obviamente quedan más pegados todavía en esa situación. Manuel, ¿hacia dónde apuntar la ayuda? Más aún considerando no sé si es la manera, pero pocas atribuciones que de repente tienen ustedes como consejo. La verdad que comparto, dice los consejeros, pero tengo una pequeña diferencia. Porque siento que cuando somos autoridades políticas no nos importa o no nos debe importar lo que nos diga o nos establezca la ley como atribución. Entonces, y lo digo porque estos 6 meses que estuvimos organizando los dirigentes, y como lo dijo la consejera Mancilla, pudimos como consejeros lograr cosas que no habían sido consideradas. Y eso fue porque levantamos la voz, porque hicimos marcha, porque protestábamos, porque gritábamos, porque insultábamos. Entonces, creo que las autoridades políticas están elegidas no es para esperar que una ley nos diga qué hacer. Que comparto que sí, la ley ojalá esté en la ley, pero obvio que sería mucho mejor. Pero creo que no podemos detenernos en eso. Creo que los esfuerzos, cuando yo digo que hemos trabajado gobierno, oposición, todos juntos, yo lo comparto y creo que se ha hecho así. Pero hay cosas que hoy día estamos reaccionando a lo que ha sucedido. Mira, yo te doy firmado hoy día que más del 25% de las viviendas que se quemaron no van a pedir ni permiso de obra y van a construir con sus recursos y no les va a importar nada el tema del subsidio. Porque no nos creen, no le creen al Estado, no le creen al municipio, no creen a los políticos. Entonces dice, entretener lo que tengo, o sea, lo guardo y no voy a arriesgar en destruir, porque nos encontramos con un segundo problema, que decimos, y ahí vemos el tema de cuando la consejera decía en que a los que están viviendo ahora, a los que son dueños de terreno, a los que hacen barrio, a los que construyen digamos, este barrio por décadas, como lo contaba el consejero Burgo, tú te das cuenta que esa gente hoy día recibe 600 UF, que es la casa base. Eso es lo que reciben real. Es que, y tratan de ponerle colores y adornos, que son 300 UF para habilitación. Pero cuando los terrenos son planos, son 600 UF nomás. Y eso son 13 millones de pesos. Y no hay nada, aunque nos mintieron, nos engañaron, muchas autoridades nuestras, mis autoridades de mi gobierno, que nos dijeron que había una forma de poder complementar las 980 UF, al final había que quedar con 600 UF. Y con todo el respeto que merece una persona que arrendaba, que era toma, que era llegado, que estuvo una semana o días viviendo antes del incendio, el Estado le está asignándole 23 millones de pesos, que son 900 UF, para que adquiera una vivienda. Bien. Ahí dio una otra realidad, que Valparaíso y toda la región, hoy día tenemos un problema de necesidad habitacional urgente. Porque no es menor que de 2.970 familias afectadas, 1.400 son dueños de terreno y las más son los allegados y arrendatarios. Entonces significa que hoy día, ¿qué tiene que hacer el Estado?
ponerse a promocionar, a inmobiliar y que haya más vivienda. Porque te puedo asegurar también, y hoy día, que hoy día las tomas no se van a ir donde están viviendo. Y van a seguir viviendo en las tomas. Y el alcalde no los va a sacar porque sabe que hay elecciones en 1 año y medio más y es impopular hacerlo. Y lo entiendo, pero es impopular. Y ni el intendente, ni el gobernador no van a ir con otros cavadores a sacar a las Mediaguas porque por un tema de seguridad no va a pasar eso. Entonces hoy día lo que estamos haciendo es manteniendo este foco de incendio para, no sé, 10 años más. Pero en algún minuto esto va a volver a crecer, quizás no con tanta dimensión que sí esperamos, pero hay un riesgo latente que eso puede suceder. Y además cuando uno dice, ¿cómo políticamente no hacemos? Murillo, ¿tú irías con una trascadora? Tampoco lo haría. Debo ser responsable, o sea, no quiero pegarle un palo a alguien, sino yo no lo haría tampoco, porque siento que la solución tampoco es esa. Siento que la solución es sentarse con la familia y con ellos construir. Mira lo que nos pasó en el Consejo Regional, donde indirectamente somos responsables. Aprobamos 4.000 millones de pesos a través de un programa aquí en mi barrio y que pasó por el pleno del Consejo. De esos 4.000 millones de pesos, que lo primero que hicimos los consejeros, dejamos fuera 3 cerros que no están considerados aquí en mi barrio y que al día de hoy a esos cerros no nos han explicado por qué no están dentro. Y cuando decimos, y en la chiquitita de estos 4.000 millones de pesos, 2.220 millones de pesos son para hacer obra en el sector, para construir mejor barrio. Y los otros 1.800 millones de pesos son para pagar profesionales, para pagar estudios, transporte, locomoción. O sea, yo lo digo responsablemente. Entonces, cuando nosotros los consejeros aprobamos 4.000 millones de pesos, bonito el número, pero en la realidad no es así. O sea, en la realidad le llega la mitad a la gente y la otra mitad en comisión. Y eso la gente está cansada. Cuando el consejero decía, es que esperamos ir dando los pescadores Quintero Puchuncaví a darle 300 millones de pesos porque hay un acuerdo político del intendente regional. ¿Y qué pasa con los sobreventeros? ¿Y qué pasa con Doña la Panería? ¿Y qué pasa con el resto del comercio de Quintero Puchuncaví? O sea, le vamos a dar a los pescadores, con todo el respeto del mundo, pero ¿cuál es el problema de fondo? ¿Lo solucionamos con los pescadores? No es que le damos plata para dejarlos callados o dejarlos tranquilos. Y eso me molesta, porque creo que Quintero Puchuncaví merece más que eso. Entonces, si vamos a 300, y así como somos responsables políticamente de 300, demos 2.000 millones. Démosle a todos plata, bro. Entonces, cuando yo de verdad siento que lo que tenemos que hoy día lograr es que si queremos construir una mejor ciudad o una mejor sociedad, tenemos que integrar a quienes son sus representantes. Yo defiendo a los dirigentes de las organizaciones sociales porque se sacan la cresta a estos viejos, y gratuitamente. Unos mejores que otros, pero se sacan la cresta por tratar de atender a su gente. Entonces, todas estas políticas de cambio de una ciudad deben ser con participación ciudadana. Y eso es lo que nos hace mi gobierno y creo que le falta también hacer al municipio. Evelyn. Yo me acuerdo que siempre que me ha tocado trabajar con equipos con los cuales se componen de varias personas, yo siempre les digo que un problema uno lo tiene que ver como una oportunidad. Recuerdo el día que una funcionaria me fue a decir, ¿sabe qué, jefa? Estoy llena de oportunidades hoy día. Y yo creo que este tema del incendio hay que verlo como un problema grave, pero que hoy día es una oportunidad para construir un mejor Valparaíso. Yo comprendo cuando se decía que uno de los atractivos, yo también lo dije, uno de los atractivos más lindos que tiene Valparaíso es su estructura y cómo están construidas sus casas. Pero también creo que es importante hoy día, y lo dijo el propio delegado presidencial en una reunión que sostuvimos acá en el Consejo, donde conversamos que no hay ningún lugar de Valparaíso donde no se pueda construir. O sea, podemos efectivamente construir en las quebradas, podemos seguir teniendo viviendas en esos lugares, pero lo importante es hacer y construir medidas de mitigación para que situaciones como las que ya nos pasaron el 12 de abril con el tema del incendio no vuelvan a ocurrir. Por lo tanto, hoy día nosotros tenemos que apuntar a que efectivamente Valparaíso sea reconstruido con una mirada profesional, donde las calles permitan un mejor acceso, donde estén más anchas, donde existan veredas para que nuestros adultos mayores puedan salir a caminar tranquilamente por su barrio, ensanchar las calles para que puedan ingresar los vehículos de emergencia y también construir en las quebradas, pero en la medida en que nosotros pongamos buenos muros cortafuegos o parques o piscinas quizás que nos permitan poder
cortar cualquier posibilidad de riesgo. Creo que eso es muy importante. Respecto de lo que decía Manuel, yo lo entiendo profundamente porque el desgaste que han tenido tanto los dirigentes sociales como las propias familias que se vieron afectadas por el incendio ha sido un tema recurrente y que a los que hemos querido estar presentes tanto en el incendio como con la gente o tratando de ayudarlos en lo que más podamos, para nosotros también ha sido difícil porque nos hemos visto en algunas ocasiones con el aparato burocrático que tiene el Estado entrampando distintas situaciones, y ahí viene una vez más lo que decíamos anteriormente sobre flexibilizar las leyes para los temas de emergencia. Cuando Carlos Briceño hablaba recién y decía eso, a mí me parece fabuloso porque yo creo que es lo que efectivamente debe ocurrir cuando estamos en situaciones como esta. Ahora, yo creo efectivamente que la solución de este problema no va por llegar con una retroexcavadora o sacar a las familias del lugar donde están, porque los que vivimos en Valparaíso y hemos estado permanentemente conociendo cómo funcionan los porteños y porteñas, entendemos que hoy día la gente que tiene un arraigo grande con su localidad no se va a ir, porque el barrio donde viven lo es todo, porque están sus amigos, están sus vecinos, está en el lugar donde jugaron a la pelota, hay muchos recuerdos que se vienen a la mente del lugar y de las casas donde nosotros habitamos. Por lo tanto, la gente no se va a ir tampoco porque quiere, sino que porque claramente las soluciones que le están dando lo están empujando a retirarse del lugar donde viven. Y por otro lado, nosotros también sabemos que cuando esas familias se vayan o los lugares de las tomas sean desocupados, van a venir otras personas y se van a tomar los mismos terrenos. Entonces, hoy día la mirada debe ser integral, debe ser constructiva, más allá de las críticas que uno pueda tener, independientemente sea partidario de este gobierno, si quiere o no quiera al alcalde. Yo creo que el alcalde ha hecho lo que ha podido con los pocos recursos y las pocas atribuciones además que tienen los municipios para enfrentar una magnitud de esta naturaleza. Pero sí creo que hay que tener presente que las autoridades regionales son hoy día las llamadas a poner un orden dentro de nuestra ciudad que nos permita poder mitigar todas aquellos sectores que se puedan ver afectados nuevamente por un incendio, entregar las facilidades a la gente para que se puedan o salir o bien construir en ese lugar. Y por otro lado, yo creo que nosotros, en la medida en que estemos haciendo una real participación ciudadana con los vecinos y vecinas, también somos una parte importante, independientemente de que hoy día contemos o no contemos con las atribuciones. Yo creo que uno tiene su corazoncito, como los que está dibujando mi colega Murillo hoy día en el papel. Uno tiene su corazoncito puesto con la gente, con la gente del cerro. Nosotros queremos apoyarlo. A mí no me quepa ninguna duda que independientemente de los colores políticos, todos los consejeros que estamos sentados en esta mesa queremos ayudar, queremos contribuir, y lo importante es que las autoridades hoy día que tienen que cortar el queque nos escuchen. Doctor. No, yo solamente dos cosas. Yo creo que es bien importante estar junto a las personas y en ese sentido yo recojo el tema de que muchos de los habitantes que sufrieron esta tremenda tragedia requieren contención probablemente, y de hecho se ha visto esfuerzos, a lo mejor insuficientes, pero del sector salud respecto, digamos, al acoger a las personas que fueron muy afectadas y el primer mes, yo diría, y los 2 meses, yo creo que fue una urgencia. En realidad mucha gente llegó a atenderse al hospital por situaciones aparentemente de urgencia, pensando, digamos, que tenía enfermedades graves, orgánicas, físicas, pero que en realidad lo que se estaba reflejando era una situación de estrés generalizado, digamos, que ocurrió para muchas de las personas que fueron, por supuesto, afectadas por esta tremenda tragedia y cuyos efectos en la parte espiritual y en la parte, digamos, emocional son muy fuertes, y muchos de los cuales fueron atendidos y contenidos, pero probablemente muchos de ellos los van a seguir acompañando muchos años, desgraciadamente, y que sinceramente ahí sí el sector salud tiene que hacer un esfuerzo. Pero también yo quería llamar la atención sobre la situación de precariedad de muchas de las personas que estaban viviendo, los allegados fundamentalmente, y es verdad que a lo mejor no están estos allegados y llegarán otros. Si es que estas tomas, por ejemplo, que muchas databan de 30, 40 años, 10, 15 años,
y donde muchas personas a veces fueron acogidos por una familia en Quilpué y perdieron su terreno y después quedaron ahí en tierra de nadie, porque en el fondo cuando fueron a ver el terreno que ellos estaban ocupando para ver si podían acceder a alguna de las ayudas estatales, ellos estaban sin terreno, ya estaba tomado. Y eso va a ocurrir, pero también eso nos llama la atención y a la reflexión respecto a que nuestro país, Chile, no solamente Valparaíso, tiene un problema grave de desigualdad. Y en ese sentido hay que rescatar esfuerzos locales, centrales, pero yo diría central fundamentalmente una reforma tributaria que acaba de aprobarse con todas las dificultades que significó poder llegar a aprobarla y que significa realmente recursos importantes para educación, recursos importantes para salud fundamentalmente, pero también recursos importantes para la ciudadanía en general del país. Y en ese sentido tenemos que entonces propender a tener un país que no requiera probablemente tomas. Y para no requerir tomas significa mejor distribución del ingreso. Y yo creo que en ese sentido el gobierno actual se ha puesto bien firme en el sentido de, gracias a que la ciudadanía le entregó la mayoría, y esa mayoría se expresa en el Parlamento, que significa entonces poder aprobar situaciones difíciles o de alguna manera que muchos grupos económicos, mucha gente fuerte o poderosa en Chile se siente contrariada a que se aprueben. Pero que significa estar pensando en las personas, por ejemplo, del cerro. No basta decir yo quiero hacerlo y queremos trabajar, sí, pero es que hay que darle herramientas. Y si bien es cierto, es verdad que hay herramientas que son más lentas, cierto, las leyes, pero aún así son las que fundamentalmente permiten un respaldo en el tiempo. Una reforma tributaria, que significa más recursos, más plata para educación. Y todos los niveles de la educación. No estamos hablando de la educación superior, no se confunda, ¿cierto?, con la educación universitaria solamente. Más plata para salud y más plata para las distintas actividades sociales que necesita el país. Estamos entonces propendiendo a un mejor país que evite en el futuro tener tomas, por ejemplo. Sabemos que eso no va a ocurrir de la noche a la mañana, pero tenemos que avanzar y caminar en ese camino, y yo creo que esa forma de hacer reformas importantes a nivel central son los que van a dar las soluciones. Si no, vamos a estar vegetando por año y por año, haciendo cosas, pero siempre puntuales para tratar de corregir situaciones de desigualdad que solamente se corrigen con leyes que sean transformadoras. Y yo creo que lo que se está haciendo, este gobierno, por ejemplo, son transformaciones, con dificultades, porque sabemos que muchas cosas de repente ha habido que consensuarlas, conversarlas, de acuerdo, pero en el fondo y en el objetivo final es que este país sea menos desigual. Evelyn, Manuel, Roberto, para ir cerrando esta conversación, quería entregarles 2 minutos y medio para que se puedan dirigir a las personas, a los habitantes de la circunscripción a quienes ustedes representan. Pues vamos a dejar pasar a Carlos Briceño, que se tuvo que retirar de manera urgente, así que partimos con Manuel. Bueno, primero saludar a la radio UCB, porque creo que me tocó revisar los proyectos de Fondo Medio y creo que fue el único medio que tiene la responsabilidad o entendió que de decirle a la comunidad qué es un consejo regional o qué es un consejero regional o un core. Creo que hoy día la gente debe empezar a sociabilizar que el consejo regional es una entidad que define grandes temas que van relacionados en forma directa a las familias y a las personas de cada comuna y en la región. Por ende, creo que en la medida que nuestros ciudadanos se vayan enterando de cómo funcionamos, cuáles son nuestras atribuciones, dónde estamos ubicados, qué tenemos que hacer, creo que vamos a poder lograr que la ciudadanía vaya entendiendo el sistema, cómo debe funcionar. Y en relación a la gente del incendio, quiero solo decirle que tengan fuerza, que tengan mucha paciencia, que nosotros, los consejeros regionales que hemos estado en la pelea del día a día, vamos a seguir estando hasta el último día, que lean un poco y que nos visiten y que asuman que la plata que la presidenta Bachelet designó para el tema del incendio, los 510 millones de dólares, es de ellos. Y son ellos los que finalmente deben preocuparse en cuidarla, porque la presidenta dio la orden de gastarse esa plata. Y cuando da la orden de gastarse esa plata significa que tiene que ser en concordancia con la comunidad y con nuestras autoridades. Tenemos que todos juntos trabajar para que esa plata sea bien gastada y que no pase lo que está pasando hoy día en el programa Quiero Mi Barrio. Y para que eso no pase, tenemos que tener
dirigentes empoderados y a familias empoderadas con la información. Por eso solo agradecerle a ustedes, digamos, que nos inviten en este diálogo. Hace mucha falta para poder entregar todo lo que nosotros sentimos y darle nomás el último aliento a los vecinos de Valparaíso y también a los de Puchuncaví y Quintero. Don Roberto Burgos, su tiempo libre. Gracias. No, yo quiero solamente, digamos, entregar, por supuesto, mis palabras de gran salud, de solidaridad, digamos, para toda la gente de los cerros, que lo pasó mal, y lo sigue pasando mal todavía muchos de ellos. Muchos de ellos, digamos, yo, cuando me tocó subir al cerro, hay personas que yo conocía, y por lo tanto esas personas, bueno, es como más lógico que uno se acerque a ellos, digamos, para ofrecerles ayuda a aquellas personas que conoce más. Algunos operativos que se hicieron allá en los cuales pude participar, pero fundamentalmente decirles un mensaje de esperanza de que por lo menos el Consejo Regional se va a poner las pilas y se las está poniendo en el primer momento respecto a todo aquello que por atribución puede hacer, todas las gestiones que se puedan hacer y que estén dentro de nuestro ámbito de acción. Por supuesto que yo estoy dispuesto y disponible para hacerlo, pero al mismo tiempo yo quiero saludar a la gente que a lo mejor también incomprendida, como por ejemplo bomberos, con todo lo que ayudó, con todo el esfuerzo que hizo, importante esfuerzo. Sabemos que es una institución, digamos, que tiene dificultades y características especiales, muchas virtudes, pero muchas dificultades para poder realizar su trabajo, partiendo por el financiamiento. También saludar a aquellos trabajadores públicos que están todavía trabajando directamente en contacto con las personas. Sabemos que a lo mejor tienen una labor incomprendida porque tienen que actuar dentro de un ámbito de acción y leyes que les impiden tal vez lo que ellos pueden desear de ayudar mucho más directamente y más rápidamente, pero sin embargo se ven medios constreñidos por la ley. Bueno, saludarlos por el esfuerzo que ellos han puesto, el empeño y la sensibilidad que han tenido respecto a las personas afectadas. Ya la gente del gobierno regional, porque el gobierno regional, mal que mal, no estoy hablando de los consejeros, sino que estoy hablando de los funcionarios del gobierno regional que se pusieron las pilas también desde el primer momento, hicieron un esfuerzo especial. Algunos de ellos también estaban afectados por vía de familia, digamos, de la misma situación. Y también un saludo para la comunidad de la salud, que es donde yo más me desenvuelvo, y de que en realidad también hicieron un esfuerzo especial desde el primer día, la primera noche, ¿cierto? El momento del incendio, cuando afortunadamente no hubo una gran sobresaturación de la unidad de emergencia, porque en ese momento la gente estaba pensando en poder salvar su propia situación de patrimonio, de un patrimonio que lo obtuvo después de muchos años, un gran esfuerzo y gran trabajo que se fue, desgraciadamente se disolvió, digamos, en ese terrible incendio, y del cual esperamos, con el esfuerzo de todos y especialmente con el empeño y el valor que ellos tienen, la fuerza espiritual que tienen los afectados, se pueda sobrellevar y se pueda por lo menos restituir a la brevedad, y en ese sentido el esfuerzo que nosotros podamos poner y que podamos disponer va a estar siempre presente. Evelyn, su tiempo de libre disposición. Muchas gracias. Tengo tantas cosas que decir y muy poco tiempo. Voy a tratar de no pasarme. Primero quiero saludar porque el jueves 16 estuvieron de día todos los profesores, así es que quiero enviar un abrazo cariñoso y muchos saludos a los profesores y profesoras que tienen una gran vocación y que han hecho una gran labor por nuestro país y sin duda mal remunerada, así es que a ponerse las pilas también con los profesores. Por otro lado, quiero saludar a la comuna de Casablanca, que el día 23 de octubre está de aniversario, fue fundada en el año 1753, ya tiene 261 años, así es que también aprovechar el espacio de la radio para saludar a todos los casablanquinos y casablanquinas que están celebrando su aniversario. Y también quiero ahondar un poco en hacer en concientizar la importancia que tienen los bomberos. Yo desde el día 1 que ingresé al Consejo Regional he peleado, he luchado, he gritado, he pataleado y he trabajado junto a los bomberos y bomberas, porque también hay bomberas en las distintas compañías de Valparaíso. Así es que quiero sensibilizar a la autoridad, que espero también nos esté escuchando, para que en la próxima cartera de proyectos podamos por fin tener los tan anhelados carros telescópicos para los bomberos de Valparaíso. Se hacen muy necesarios, necesitamos entregarle mayores recursos a nuestros bomberos, así es que también
pueden hacer esa solicitud. Y solo terminar diciéndole a mis queridos vecinos porteños y porteñas que se vieron afectados por el incendio, que vamos a seguir trabajando, que no los vamos a dejar solos, que vamos a seguir en la lucha junto con ellos. Eso es muy importante. Nosotros con Manuel Murillo hemos estado a su lado durante todo este tiempo y quiero que sepan que no los vamos a abandonar. Así es que pedirles a todos ellos harta paciencia, enviarles un abrazo fuerte, pedirle mucho a Dios que les dé fuerza y que los bendiga grandemente para que sigan teniendo ánimo y que no bajemos los brazos, porque hay que seguir luchando para reivindicar los derechos que efectivamente ellos tienen. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí el presente programa de Tierra Consejeros. Agradecerles a Evelyn, Manuel, Roberto y a Carlos, que se tuvo que retirar su participación en esta conversación que denominamos Tierra de Consejeros. A nuestros auditores, por supuesto, agradecerles la sintonía y nos encontramos en nuestra próxima edición.